Hola, hola, ¿qué tal, apreciados amigos, amigas? Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. Dios esté con ustedes. Dios pueda bendecirles a ustedes y a sus familiares. Queremos invitarles, mis apreciados amigos, para que este mensaje sea conocido en todo el mundo. Quiero pedirles que puedan darle like, puedan también suscribirse y darle a la campanita, puedan compartir este mensaje para que pueda ser alcanzado a aquellas almas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Así que, mis apreciados hermanos, hoy vamos a estudiar un tema que es de mucha, pero mucha importancia para nuestra vida espiritual. Vamos a estudiar lo que todo adventista debe saber de 1888. La apostasía en 1888. Cristo es nuevamente crucificado y el Espíritu Santo rechazado. Estamos en este estudio del mensaje a la Odisea, en la profecía, en la historia y en la Biblia. Así que quiero pedirles que por favor puedan abrochar sus cinturones, porque este tema es de mucha importancia y mucha relevancia, y es un tema profundo para que podamos comprender la historia de nuestra iglesia en esta fecha, en 1888. Así que vamos a comenzar con una oración. Quiero pedirles que por favor, antes de todo, podamos orar, podamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia para comprender su palabra. Oremos. Amoroso y tierno Padre Celestial, Señor, gracias te damos por esta oportunidad, por esta bendita oportunidad. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a caminar contigo. Bendice a cada uno de aquellos a quienes les alcance este mensaje. Padre Celestial, te rogamos por nuestras almas. Ayúdanos a comprender la verdad, la historia. Ayúdanos a comprender la profecía. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis apreciados amigos, amigas, así que vamos a estudiar, por favor, y prestemos atención a la palabra de Dios, a la Biblia y a los testimonios. Por favor. Mis apreciados amigos, amigas, conocer nuestra historia es de mucha importancia, pues el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es muy importante, hay que poner mucha atención a lo que vamos a presentar en este momento. Vamos a estudiar este tema de cómo Cristo fue crucificado por los líderes adventistas y el Espíritu Santo fue rechazado con la apostasía en 1888. Es lo que tú y yo como adventistas necesitamos comprender. Como cristianos adventistas necesitamos comprender, necesitamos entender cómo Cristo fue crucificado y el Espíritu Santo rechazado. San Lucas 10:16 nos menciona la palabra de Dios. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Qué interesante, mis apreciados hermanos, que vemos acá de cómo la palabra de Dios es clara y nos menciona que cuando nosotros rechazamos a un mensajero de Dios, entonces rechazamos a Cristo. Y cómo cuando nosotros dejamos de escuchar a un mensajero de Dios, a un hombre o a una mujer que está siendo inspirado por Dios, entonces también estamos dejando de escuchar la voz de Cristo. Pues Dios o Cristo, el Espíritu Santo, usa a hombres y a mujeres como instrumentos. Vemos entonces que la palabra de Dios menciona y nos dice que si desechamos a estos hombres inspirados por Dios o mujeres, también desechamos a Dios, a Cristo y también al Padre, al Espíritu Santo. Mis apreciados hermanos, tenemos que ver
y darle la importancia a la palabra de Dios y a los testimonios que se ha perdido tanto en medio de nosotros. Tenemos que engrandecer la ley de Dios que se ha rebajado y que está pisoteada y que está por los suelos hoy en día. Vemos también algo muy importante. La sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, menciona y nos dice, y esto es para nosotros, el Salvador habla a su pueblo, sé pues celoso y arrepiéntete. No has menospreciado a los ministros. No son las advertencias de los hombres las que has rechazado. No son mis profetas delegados los que has negado a escuchar, sino tu Redentor, tu única esperanza. Si eres destruido, solo tú eres responsable. Mis apreciados hermanos, vemos entonces cómo la sierva del Señor en el año 1886 ya advertía al pueblo y especialmente a los líderes a no rechazar a aquellos hombres que predicaban la verdad. Aquí tenemos entonces, tenemos en la parte de arriba, tenemos a T. Jones, Alonzo Jones, y tenemos abajo a Elliot Wagoner. En 1888, pues estos hombres fueron llamados por Dios y preparados desde antes para predicar y engrandecer el mensaje Cristo, justicia nuestra, pues que sabemos que es el mensaje también del triple mensaje angélico y que esto tiene mucha relevancia entre nosotros como adventistas del séptimo día. Y tenemos también allí a la sierva del Señor, que también fue inspirada por Dios para dar mensajes de amonestación y que la sierva del Señor apoyó el mensaje de estos hombres. Lógicamente estos hombres, tanto Alonso como Elliot o como Jones y como Wagoner, estos hombres cometieron errores, pero sin embargo eran inspirados por Dios. Estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo a predicar el mensaje Cristo, justicia nuestra. ¿Por qué? Porque había mucho formalismo, como vamos a ver en este estudio. Había mucha liviandad, mucha hipocresía, mucho engaño, mucho amor al mundo. Y se estaba engrandeciendo la ley, pero no de la forma en que Dios quería que la ley sea engrandecida. Se estaba engrandeciendo la ley como en los días de los judíos, que engrandecían la ley, pero despreciaban a Cristo y la vivencia de esta ley. Como dijo Cristo, ustedes no hacen esto y enseñan a otros que hagan esto. Por eso Cristo les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es interesante, mis apreciados hermanos, de cómo la palabra de Dios nos amonesta y nos instruye a que nosotros tenemos que hacer realmente lo que predicamos como adventistas, tenemos que vivirlo. Veamos lo que dice aquí en Apocalipsis 3:17. El Señor, y este mensaje es para todos nosotros como adventistas. Este mensaje es para cada uno de nosotros. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muchas veces, como adventistas del séptimo día, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos grandes, nos engrandecemos. No, yo tengo la verdad. Mi iglesia es la iglesia de Dios. No hay otra. Esta es la verdad. Pero no vivimos la verdad. Incluso la sierva del Señor dice que la mayoría de adventistas del séptimo día, por eso mismo, se perderán. Porque no sienten necesidad de Dios. Se engrandecen, dicen, yo soy rico. Tienen cierto riqueza espiritual. Tienen la Biblia y los testimonios. Tienen un ministerio organizado por Dios de un principio. Bueno, y que luego apostató, lógicamente. Y que el Espíritu Santo se retiró, como vamos a ver. Pero sin embargo, tienen los testimonios y la Biblia y no se someten a lo que está inspirado por Dios. Quieren vestirse como quieren comer lo que quieren vivir como quieren y no tienen a Cristo, la mayoría
no tienen a Cristo en sus corazones. Por eso estamos invitados a tener a Cristo en nuestros corazones. Y este es un mensaje cristocéntrico, como se predicó en el año 1888 por Waggoner y por Jones. Muchas veces tapamos nuestros oídos cuando vienen hermanos a amonestarnos acerca de la verdad y mejor preferimos no escucharlos, preferimos negarlos, pero no negamos a estos hermanos que predican la verdad, sino negamos a Cristo y con Cristo al Espíritu Santo y al Padre. Es peligroso, mis apreciados hermanos, la actitud que nosotros podemos tomar en contra de la verdad. Es muy peligroso, así que tenemos que tomar decisiones de servir a nuestro Dios y hacer la verdad. Veamos lo que la sierva del Señor dice, y es interesante lo que menciona la palabra de Dios o la inspiración, el Espíritu Santo. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. Entonces es una cosa terrible, mis apreciados hermanos, de que nosotros pensemos que en nosotros todo está bien cuando realmente andamos mal. Muchas veces nos engrandecemos, como los de otras religiones, como los del Islam, como los católicos, como los protestantes. Nos engrandecemos y decimos, no, yo soy adventista, tengo la salvación asegurada, no tengo más que hacer, no hay otra iglesia más. Y estamos engañados porque esta es una doctrina pagana. Dios desecha a los que no le honran y honran a los que le honran. Así lo menciona la palabra de Dios. Para ser el pueblo de Dios hay que cumplir algunas condiciones de acuerdo a la palabra de Dios. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios, aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual. Dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miserias espirituales. Este testimonio, tan penetrante y severo, no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 327. Entonces, mis apreciados amigos, amigas, vemos cómo Dios nos habla a nosotros de que no podemos engañarnos. El mensaje que aparece en Apocalipsis 3, desde el verso 15 en adelante, bueno, desde el verso 14 en adelante, es un mensaje para nosotros. Es un mensaje para este periodo desde 1844 en adelante. Estamos en el periodo de la Odisea, donde el pueblo está siendo juzgado, el pueblo del juicio, como lo estudiamos en el estudio anterior. Mis apreciados amigos, hermanas, hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que someternos a la palabra de Dios y dejar esta frialdad que tanto nos azota, y tenemos que dar ejemplo con la luz o con la preciosa luz que Dios nos ha dado. Mis apreciados amigos, amigas, lo que pasó en 1888, que rechazaron a Cristo y al Espíritu Santo y con esto al Padre, Dios el Padre, no pasó de noche a la mañana, sino desde ya mucho tiempo atrás, como lo estudiamos en el estudio anterior. La iglesia venía decayendo en una situación de frialdad y apostasía. Y ahora vamos a ver cómo en 1882 estaba la situación espiritual de la iglesia. Veamos, la sierva del Señor en 1882 escribe y relata la condición de la iglesia ya para esas fechas. Al contemplar el estado de sus profesos seguidores hoy, Jesús ve ingratitud vil, formalismo falso, hipocresía, orgullo farisaico y apostasía. Vemos entonces, mis apreciados hermanos, que la apostasía ya reinaba en 1882, 6 años antes de 1888.
88. Y es interesante, mis apreciados hermanos, de cómo esta apostasía era terrible, porque había ingratitud, un formalismo falso, un adventismo nominal de nombre, hipocresía. Decían una cosa pero hacían otra cosa. Orgullo farisaico. Vemos cuál es el orgullo farisaico. El orgullo farisaico que reinaba en los días de Cristo, ¿cuál era? Era de que predicaban en nombre de Dios, pero no hacían lo que Dios quería que ellos hicieran y no aceptaban a Cristo en sus vidas, rechazaban a Cristo, inclusive intentaban matar a Cristo. Esto es lo que existía ya en el año 1882. No lo digo yo, lo dice la inspiración. La iglesia, dice, se ha vuelto de seguir en pos de Cristo, su líder, y se está volviendo firmemente hacia Egipto. ¿Qué Egipto? Lógicamente, al Egipto al cual se refiere aquí es el mundo. En su forma de vestir, como lo vemos en pantalla, en su forma de comer, en su forma de quebrantar la ley de Dios, la iglesia, ya en el año 1882, lamentablemente se estaba volviendo a Egipto, no hacia la Canaán terrenal, ni peor aún hacia la Canaán celestial, sino hacia Egipto. No el Egipto terrenal, sino el Egipto que, el Egipto simbólico, que es el mundo en su forma de vestir, en su forma de comer, en su vida práctica, eran similares a los mundanos. Mis apreciados hermanos, esto debe hacernos pensar, ¿acaso la iglesia adventista del séptimo día hoy en día es más pura que en esos tiempos? Es más, podríamos decir que la apostasía se ha incrementado. ¿Y acaso va a mejorar esta situación? Pues veamos, a pesar de todo esto, cuando pasaban los años, ¿qué iba pasando? ¿Si iba mejorando o iba empeorando? Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchos dicen, no, no se salgan de la iglesia, porque la iglesia va a ser purificada. La iglesia tiene que ser reformada y la reforma tiene que ser en la iglesia, no fuera de ella. Veamos si la inspiración aprueba estas teorías a lo largo de este estudio o no. Continuemos con un párrafo más, es que ya pasaba en el seno del liderazgo de la iglesia en Batley Great. En el año 1873, años atrás, veamos dónde se originó esta dureza de corazón. Este pueblo llegó a ser un pueblo de dura cerviz, como menciona la palabra de Dios, a la similitud de los Israel, o lo de los israelitas, perdón, de antaño. La iglesia en general en Batley Great no ha sostenido el instituto por su ejemplo. Sus miembros no han honrado la luz de la reforma pro salud practicándola en el seno de sus familias. La enfermedad que aquejó a muchas familias en Batley Great no necesitaría haberle sobrevenido si ellas hubieran seguido la luz que Dios les diera. A semejanza del Israel de antaño, han desatendido la luz y no veían mayor necesidad de restringir su apetito que la que vio el Israel antiguo. Los hijos de Israel querían tener carne para comer y dijeron, como dicen muchos hoy, moriremos sin carne. Vemos, mis apreciados hermanos, que entonces la situación es similar a la del Israel antiguo. Como estos decían moriremos sin carne y como estos en el año 1873 en Batley Great, en el centro de la obra en ese entonces, estaba también contaminada con aquellos israelitas de raza mixta, o en otras palabras, inconversos. Es terrible y es triste la situación que reinaba, que
decían, moriremos sin carne, y estaban plagados de enfermedad por sus malas costumbres, por problemas de apetito, por problemas en el comer. Y siendo adventistas deberían ser ejemplo y eran todo lo contrario. Veamos también cómo entonces la sierva del Señor sigue y dice, hemos estado yendo de regreso a Egipto más bien que avanzando hacia Canaán. ¿No invertiremos el orden de las cosas? ¿No tendremos alimento sencillo y saludable en nuestras mesas? Mis apreciados hermanos, vemos entonces que ya desde mucho tiempo atrás, la iglesia, lamentablemente, en vez de avanzar hacia la Canaán celestial, entonces se cumplía la visión de la sierva del Señor que vio en el principio de su ministerio, en diciembre del año 1844, que el pueblo se iba reduciendo y muchos perdían su mirada en Cristo Jesús y comenzaban a poner su mirada en las cosas terrenales. Es lamentable, es triste y es lo que hoy también está pasando. Muchos han perdido la mirada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la ponen en cosas terrenales. Mis apreciados hermanos, hermanas, amigos y amigas, el consumo de la carne, de bebidas alcohólicas, de las bebidas embotelladas, enlatadas, de la comida chatarra, eh, el consumo del café, de sustancias fuertes, daña el organismo, daña el segundo cerebro, que es el colon, y también entonces daña el cerebro y daña, hermanos, lógicamente daña la espiritualidad. Un cuerpo sano tiene que tener una mente sana. Si el cuerpo está enfermo, la mente también. Y si la mente está enferma, el cuerpo también. Y si la mente está enferma, el espíritu está enfermo. Por eso el mensaje de la Reforma Pro Salud es el brazo derecho del triple mensaje angélico, y por eso nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la luz que conocemos. Mis apreciados hermanos, el Señor quería para Israel lo mejor y quería que fuese un pueblo vegetariano, pero ellos no quisieron y por eso se degradaron en inmoralidades. Si no, lean Josué capítulo 19 y se van a dar cuenta lo que hicieron los de la tribu de Benjamín, que actuaron similares a los hombres de Sodoma y Gomorra. O vayan y lean en Ezequiel y en Isaías cómo la profecía indicaba de que las mujeres iban a comer a sus propios niños, se iban a comer entre ellos. ¿Por qué? Porque estaban mal acostumbrados al consumo de carne. Entonces, veamos lo que dice la inspiración. Nos dice lo siguiente: para que Israel pudiera preservar la fortaleza física y moral, Dios no sustrajo la carne de la alimentación de los hebreos en el desierto simplemente para mostrar su autoridad, sino para su bien, para que pudieran preservar su fortaleza física y moral. Él sabía que el uso del alimento animal fortalece las pasiones animales y debilita el intelecto. Entonces vemos claramente que el consumo de carne animal, entonces nos dice la inspiración y hoy nos dice la ciencia también, que debilita el cuerpo, debilita también entonces la mente y fortalece las pasiones animales y debilita el intelecto. Dios sabía que era lo mejor para los hijos de Israel, por lo tanto los privó en una gran medida del uso de carne. Satanás no es novicio en la tarea de destruir almas, o sea, no es nuevo en la tarea de destruir almas. Sabe bien que si puede conducir a los hombres y a las mujeres a hábitos erróneos de comer y beber, ha ganado. Ha ganado en alto grado el dominio de sus mentes y sus pasiones inferiores. Entonces, mis apreciados hermanos, cuando Satanás domina lo que comemos, cuando Satanás domina qué bebemos, cómo comemos, entonces, mis apreciados hermanos,
Satanás ha ganado. Si no, veamos en el caso de Eva. Mis apreciados hermanos, ¿cuál fue la tentación que, que Dios puso, o no que Dios puso, sino que Satanás venció en esta tentación, en la alimentación? Veamos algo muy interesante también, mis apreciados hermanos, en el libro de Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 359, lo que la inspiración nos dice. Como mensajeros de Dios, no diremos al pueblo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a la gloria de Dios o para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. No daremos un testimonio decidido contra la complacencia del apetito pervertido. ¿Quiere cualquiera de los que son ministros del Evangelio y que proclaman la verdad más solemne que haya sido dada a los mortales, dar el ejemplo de volver a las ollas de Egipto? Imagínense, mis apreciados hermanos, que nosotros como líderes, nosotros como pastores en el pueblo de Dios, tenemos que ser un ejemplo vivo en la alimentación, en la indumentaria. Tenemos que ser un ejemplo en todas las cosas, en la familia, en la espiritualidad, en la consagración. Mis apreciados hermanos, tenemos una gran responsabilidad. ¿Y qué tal? Y se nos halla a nosotros participando de las ollas de Egipto. Mi apreciado hermano, eso no puede ser posible. Dios no está con tales líderes. Dios no está con tales personas. ¿Quieren los que son sostenidos por el diezmo de la tesorería de Dios permitir que la gula envenene la corriente vital que fluye por sus venas? ¿Harán caso omiso de la luz y las amonestaciones que Dios les ha dado? La salud del cuerpo debe considerarse como esencial para el crecimiento en la gracia y la adquisición de un carácter templado. Mis apreciados hermanos, la sierva del Señor, inspirada por Dios, dice que el quebrantar las leyes de la salud es como quebrantar los 10 mandamientos. O sea, la misma importancia tiene. Y cuando nosotros quebrantamos las leyes de la salud, entonces estamos quebrantando específicamente el sexto mandamiento que dice no matarás. No nos estamos matando de noche a la mañana, pero sí paulatinamente, progresivamente, estamos quitándonos la vida, ingiriendo cosas que son nocivas, cosas que son dañinas para la salud. ¿Qué decisión vas a tomar tú, hermano? ¿Qué decisión voy a tomar yo para comer de acuerdo a la gloria de Dios? Y más, imagínense, mis apreciados hermanos, quiero mostrarles cómo la apostasía entonces, hasta el día de hoy, no ha dejado de crecer. La apostasía sigue creciendo y seguirá creciendo. Ustedes me llamarán apóstata, muchos me llamarán disidente, hereje y tantas otras cosas, pero no dejaremos de proclamar la verdad. La verdad tiene que ser dicha. Miren, mis apreciados hermanos, los pastores adventistas hacen reto de quién come más alitas picantes. Imagínense, mis apreciados hermanos, es terrible la situación, tanto que lo ha tomado hasta como un juego, burlándose contra Dios. Pero recuerden, hermanos, que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, pues el hombre que intente o la organización que intente burlarse de Dios se está metiendo en un problema muy, pero muy grande. Todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Terrible cosa es entonces, hermanos, caer en manos de un Dios vivo. Miren qué interesante lo que nos dice Oseas 4:9. Como el pueblo, así será el sacerdote. Los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. Qué interesante, mis apreciados hermanos. Entonces, ¿cómo el pueblo va a dejar las ollas de Egipto? ¿Cómo el pueblo va a dejar los deleites de Babilonia si ellos como líderes disfrutan de las ollas de Egipto y de los deleites de Babilonia y del mundo? Jamás el pueblo
estará por encima, dice la inspiración, de sus líderes. Mis apreciados hermanos, la apostasía es evidente. Si usted quiere abrir los ojos, si usted quiere ver, Dios le va a ayudar. De lo contrario, estará en la condición laodicense descrita en Apocalipsis 3. La decisión es suya, la decisión es mía. Tenemos que cada uno tomar la decisión de servirle a Dios en verdad. No simular con hipocresía un adventismo falso, farisaico. Veamos entonces cómo también nos menciona rápidamente, esto lo dice la inspiración, pero aquí lo vamos a resumir, cómo Adán y Eva fueron probados en la alimentación, cómo los antediluvianos también fueron probados en la alimentación, como nos dice patriarcas y profetas, de cómo ellos antes del diluvio, los antediluvianos, no tenían permiso de consumir carne animal y ellos ya consumían, se habían vuelto tiranos, se habían vuelto crueles, tanto que tenían la vida humana con sorprendente indiferencia. Y vemos, apreciados hermanos, esta imagen es una realidad, que cómo se degradó la humanidad después de que Dios introdujo el consumo de carne animal. Precisamente por esto, la inspiración, la sierva del Señor, nos dice que Dios permitió la carne para aminorar la edad de los hombres. Casi 1000 años vivían. Matusalén vivió 969 años, casi 1000 años. Entonces Dios degradó la edad, también degradó el intelecto, también degradó la estatura, para que el hombre solo tuviese lo necesario para servirle. Es interesante, mis apreciados hermanos, de que Dios quería por un tiempo hasta que llamara al pueblo de Israel. Y esto lo vamos a estudiar en otro estudio, las 7 etapas de la alimentación del pueblo de Dios. Ahí vamos a hablar con lujo de detalle. Como cuando Dios llama al pueblo de Israel, quería que su pueblo fuera vegetariano, pero Dios, por la dureza del corazón de ellos, les permitió todavía seguir consumiendo carne animal. Es interesante, mis apreciados hermanos, de cómo Satanás entonces obra para destruir a los hombres. También entonces los israelitas fueron probados, al igual que los antediluvianos, y después del diluvio, así también fueron probados los israelitas. Dios quería maná para ellos, pero ellos pidieron comida a su gusto, nos dice el salmista en Salmo 78. Es interesante, mis apreciados hermanos, de cómo Cristo mismo fue probado por Satanás, fue tentado por Satanás. Y Satanás quería que una piedra Cristo lo convirtiese en pan para comer. Es precisamente esto lo que hace Satanás. Quiere que lo que Dios no ha asignado como alimento original, nosotros entonces lo convirtamos en alimento, tanto como una piedra es diferente a un pan. Eso es lo que quiere hacer Satanás para nosotros. Adán falló. Los antediluvianos igual, después del diluvio igual en la alimentación, fallaron cuando los israelitas igual fueron llamados, pero Cristo prevaleció. También encontramos experiencias como el de Daniel y sus compañeros, sus 3 compañeros, que prevalecieron contra el apetito, y estos eran 10 veces más sabios que los más sabios de toda Babilonia y de todo el mundo. Así que la elección es tuya, la elección es mía. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? Dios te ayude, Dios nos ayude grandemente. Como adventistas, también entonces vimos que desde que la sierva del Señor le reveló, o Dios, en otras palabras, le reveló a la sierva del Señor, y la sierva del Señor se lo mostró al pueblo desde el año 1863, desde el 6 de junio, cómo Dios quería que viviese su pueblo una reforma pro salud, una salud de acuerdo a su voluntad, una forma de vestir de acuerdo a su voluntad, el matrimonio y todas las cosas concerniente a la ley de Dios. Y el pueblo adventista nunca lo
puso como principio, sino que eh, permitía muchas veces cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios, principalmente los líderes apóstatas, lamentablemente. Entonces, igual, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, movimiento de reforma, también eh, tiene que ser probada y es probada en cuanto a la alimentación. La diferencia es que este remanente es fiel. Este remanente, gracias a Dios, hasta el día de hoy, el Espíritu Santo nos ha sostenido a vivir la reforma pro salud como Dios manda. Hay algunos por allí que no quieren vivir, pero pues lógicamente los líderes o nosotros como líderes tomamos decisiones en cuanto a estos de mejorar para que mejoren, o si no quieren mejorar, pues tienen que tomar la decisión, y los líderes entonces tienen que también tomar la decisión de desechar a estos de la iglesia, más no del templo. Entonces, tú y yo, también mis apreciados hermanos, tendremos que ser probados en cuanto a la alimentación. Satanás nos va a tentar en cuanto a esto, ver si vamos a prevalecer, si vamos a obtener la victoria, porque Él quiere dominar nuestras mentes. ¿Y dónde comienza Él? En la alimentación, como leímos. Así que, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Comer lo saludable? ¿Comer aquello como Daniel y sus compañeros? ¿O como el apóstol Pablo, que decidió dejar la carne para no ser tropiezo para sus hermanos? ¿O vamos a decidir seguir en apostasía, seguir en pecado, hoy consumiendo cosas que no son permitidas en el día de la expiación? Mis apreciados hermanos, la decisión es tuya, la decisión es mía. ¿Qué decisión vamos a tomar? Otra de las cosas que afectó bastantemente la espiritualidad y que hasta el día de hoy afecta bastantemente a la espiritualidad y al testimonio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y que demuestra de que está en apostasía, pues Gálatas, o el apóstol en Gálatas, nos menciona que todos los que hemos nacido de Cristo, o todos aquellos que hemos sido bautizados, y todos aquellos que hemos nacido de nuevo, pues de Cristo estamos revestidos. Y una de las muestras de que estamos revestidos de la justicia de Cristo es que tenemos una indumentaria de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, miremos aquí cómo la sierva del Señor habla que todas las manifestaciones de orgullo en el vestir que son prohibidas en la palabra de Dios deben ser suficiente razón para que la iglesia ejerza disciplina. Las prohibiciones de Dios son tomadas en cuenta livianamente. Dígame usted, mi apreciado hermano adventista, ¿usted ha escuchado que algún hermano o hermana sea disciplinado porque se esté vistiendo incorrectamente? ¿Usted alguna vez ha escuchado que algún hermano o hermana especialmente, porque hay más problemas de esto de la moda y de esto de la indumentaria en las hermanas que en los hermanos? Dígame usted si ha escuchado que alguna hermana que use aretes, que se maquille, que use minifaldas y que así lleguen, haya sido disciplinada o excluida de la iglesia por esto. No. Entonces, la iglesia adventista está en un estado donde quiere ganar a personas como miembros de la iglesia, pero no a almas. Realmente se necesita sinceridad de parte de Dios para decir la verdad. Se necesita el Espíritu de Dios para decir la verdad. Y la sierva del Señor nos dice que prefiere Dios 6 bien convertidos que 60 inconversos. Y esto es una realidad. ¿De qué valdría muchos como los que eligió Gedeón, ¿no? Eligió muchos que tanto Dios dijo no. Fue reduciendo y hasta el fin que quedaron solamente 300. Entonces, a Dios no le importa la cantidad, sino la calidad.
Y veamos que la inspiración también nos dice, la palabra de Dios, que no vestirá la mujer traje de hombre o ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. La sierva del Señor habla acerca de esto también en muchas ocasiones, que la mujer no tiene que usar ropa y especialmente pantalones que surgía en moda en los tiempos de la hermana Elena, que usaban una falda por encima, una falda corta y pantalón por abajo. Entonces, y la sierva del Señor dice que esta moda americana estaba en contra de la voluntad de Dios y principalmente lo promovían el feminismo o mujeres feministas en ese tiempo. Y la sierva del Señor condenó esto inspirado por Dios. Pero lamentablemente hoy los líderes adventistas piensan como muchos protestantes y como los líderes católicos porque están inmersos con el mismo espíritu, un espíritu de error, un espíritu de confusión, y dicen que no hay problema de que la mujer use y se vista como quiere, con tal lo que Dios quiere es el corazón. Y no es la primera vez que ustedes escuchen algo así, sino que hay muchos pastores, hay muchos ministros, muchos líderes en la iglesia adventista que piensan así. Y quiero decirte, apreciado hermano adventista, que pues si usted piensa así y no cambia su forma de pensar, pues lamentablemente será adventista en esta vida, pero no en la venidera, y no obtendrás la vida eterna. Quiero decirte esto porque siento que Dios tiene algo grande para ti, querida hermana y querido hermano. Tenemos que vestirnos de acuerdo a la voluntad de Dios, pues somos hijos del Rey y tenemos que vestirnos como príncipes y como princesas del Eterno. Tenemos que representar a Dios aún en nuestra forma de vestir. Y esto tiene que quedar muy claro. El uso de los pantalones es abominación, leímos. Es algo detestable para Dios que las mujeres usen ropa como el hombre. Ustedes dirán, pero antiguamente los hombres no usaban pantalones. Mis apreciados hermanos, hermanas, hay que caer en la lógica que las mujeres usan el pantalón por sensualidad. Muchas podrían decir, no, por el trabajo, podrían poner excusas. Son excusas, son excusas. Las mujeres usan el pantalón por la sensualidad. Mayormente las que usan pantalones apretados lo hacen para provocar. Entonces, mis apreciados hermanos, hermanas, no sean de tentación para sus hermanos. No sean tropiezo porque se van a perder ustedes y también van a hacer perder a su hermano. Van a recibir doble castigo, van a recibir una doble maldición. No sean de tropiezo. Dios pueda guiarlas a ustedes a hacer la voluntad de Él. Y eso es lo que también anhelo yo. Así que en 1886, miremos lo que pasaba y cómo la sierva del Señor dice, el ojo de Jesús, mirando a lo largo de los siglos, se fijó en nuestro tiempo como dijo, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, todavía es tu día, oh iglesia de Dios. En 1886 todavía había oportunidad para la iglesia, a quien Él ha hecho depositaria de su ley. Pero este día de confianza, de gracia, está llegando a su fin. El sol está escondiendo rápidamente. ¿Podrá ser que desaparezca al oeste y no sepas las cosas que pertenecen a tu paz? Debe dictarse la sentencia irrevocable, mas ahora está encubierta de tus ojos. Le digo que la situación es alarmante. Mis apreciados hermanos, 1886, la situación era alarmante, la situación era triste, la iglesia estaba sumida en una apostasía terrible. Mis apreciados hermanos,
Y hasta el día de hoy la situación ha mejorado. 1886 hasta el día de hoy. ¿Cuántos años ha pasado? ¿Y la situación ha mejorado? No, no, sino que la situación ha ido de mal en peor. Mis apreciados hermanos, Dios nos está llamando a que podamos entender esto que acabamos de leer. La situación era alarmante. El sol, Cristo, se estaba escondiendo rápidamente. Si nosotros vemos en la imagen, vemos aquí en la imagen algo interesante que quiero mencionarles. Mire, aquí están. Los hermanos ahí están y las hermanas empantalonadas. Dice, soy joven adventista y estoy orgulloso de serlo. Joven adventista, pero vestidos como el mundo, como mundanos, como egipcias, en otras palabras. Entonces, vemos, hermanos, que el ser adventista no es un nombre ni es una organización solamente, sino es un estilo de vida. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es eso lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No ser adventistas nominales, sino adventistas en todo el sentido de la palabra. Miremos este párrafo que menciona la sierva del Señor de 1887, un año antes de la predicación de Cristo, justicia nuestra. ¿Qué pasaba? ¿Cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? Cuánto orgullo prevalece en la iglesia, cuánta hipocresía, cuánto engaño, cuánto amor al vestido, cuánta la frivolidad y las diversiones, cuánto deseo de supremacía. Todos estos pecados han nublado las mentes, de modo que no han sido discernidas las cosas eternas. Mis apreciados hermanos, hermanas, vemos entonces cómo el orgullo prevalecía, cómo un ay de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, caía sobre la iglesia por su situación espiritual, por la hipocresía que había, por el engaño, por el amor al vestido que prevalece hasta el día de hoy, que cómo los jóvenes son movidos a la frivolidad y a las diversiones, principalmente en esos clubes, en los clubes de los conquistadores y los guías mayores. Si usted quiere que su hijo se pierda, le quiero decir sinceramente, hermano, hermana, joven, si tú me ves, jovencita, niño o niña, hermanos en general, si ustedes me ven, si ustedes quieren que sus hijos se pierdan, o si usted joven quiere perderse, o niño, usted quiere perderse, niña, joven, entonces participe y sea activo en el club Los Conquistadores, compitiendo en contra de los testimonios, quebrantando el sábado, y entonces usted va a tener su perdición asegurada. Pero si usted quiere salvarse, entonces salga de esos clubes que están llenos de inmundicia, llenos de pecado. Inclusive, quiero decirles que deben salir de la apostasía, deben retirarse de la apostasía. Este es un llamado divino. Esto no es que ustedes tienen que ver dónde están más cómodos. No, tienen que salir de la apostasía. Ese es el llamado que Dios hace. Todos estos pecados, ¿qué pasaba? Una mala alimentación, el quebrantar la ley de Dios, todo esto, todo lo que hacía, toda la hipocresía, las diversiones, la frivolidad, el amor al vestido, el engaño, la hipocresía, el orgullo, todo esto comenzó ¿en dónde? Dice un dicho interesante, que el hombre muere como el pez, por la boca. Y es esto lo que pasaba también con el pueblo de Dios, que estaba muriendo los fieles, que una vez fueron fieles y luego apostataron, o algunos, muchos, ni siquiera llegaron a ser fieles en alguna etapa de su vida. Entonces, todo esto estaba nublando la mente para que no entendieran y que no disciernan las verdades eternas y sagradas. Y es esto lo que a ti y a mí nos afecta cuando estamos inmersos en el mundo, en una alimentación, y que cuando tenemos al Dios vientre, entonces nosotros somos afectados de una forma directa
para no entender, no comprender las cosas eternas y sagradas. ¿Qué decisión tomarás tú? ¿Qué decisión tomaré yo, mis apreciados hermanos? Tenemos que decidir hacer la voluntad de Dios. 1888. Vamos entrando ya, mis apreciados hermanos, a la fecha de 1888. Mis apreciados hermanos, es interesante que en 1888 se realizó el Congreso en Minneapolis. El Congreso duró desde el 17 de octubre hasta el 4 de noviembre. Y entonces el Instituto Ministerial desde el 10 hasta el 16 de octubre. Es interesante que en esta fecha, en el Congreso en Minneapolis, se vio y se generó algunas controversias que marcaría la diferencia que iba a haber y que se iba a ver entonces de quienes servían a Dios y quienes no le servían. Y lógicamente los que le servían eran pocos en comparación a los que no le servían. Aún los líderes más grandes como el presidente Butler y Uriah Smith estaban en contra del mensaje Cristo, justicia nuestra, y se rebelaron por prejuicios acérrimamente. Uno, Butler porque estaba enfermo y no debería, lógicamente por sus problemas de salud, estar dirigiendo la obra para esa fecha. Y Uriah Smith por algunos prejuicios en creencias diferentes acerca de profecía con lo que es Jones y también algunas diferencias con Wagoner. Entonces, es interesante, mis apreciados hermanos, cómo vemos acá estos dos hombres, A.T. Jones, Alonzo Jones y Elliot Wagoner, fueron instrumentos de Dios junto con la sierva del Señor, porque la sierva del Señor apoyó lo que estos hombres hacían y ella mencionó lo siguiente. La hermana White escribió acerca de estos hermanos: el mensaje que nos ha dado A.T. Jones y E.J. Wagoner es el mensaje de Dios para la iglesia de Laodicea. Y en Testimonios para los Ministros, la página 91, declaró ella: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Qué interesante, mis apreciados hermanos, de cómo Dios entonces usó a estos hombres para que se predicase la verdad. Cómo Dios usó a estos hombres para que se exaltase el nombre de Cristo. Es interesante. Y la sierva del Señor menciona aquí. Entonces, la sierva del Señor también reprendió a algunos líderes que rechazaron este mensaje de parte de Dios. Leímos al principio que cuando nosotros rechazamos y dejamos de oír a alguien que predica la verdad, dejamos de oír la voz de Dios. Cuando rechazamos nosotros a alguien, no rechazamos a esa persona, sino rechazamos a Cristo, y rechazando a Cristo rechazamos al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo rechazamos a Dios el Padre. Y entonces, mis apreciados hermanos, allí ya no hay remedio. Cuando rechazamos nosotros al Espíritu Santo y rechazamos al Padre, pues hasta ahí llegamos. Nuestra salvación es algo imposible. Entonces, ¿qué decisión tomaremos? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué decisión tomaremos? Mis apreciados hermanos, veamos cómo entonces menciona también aquí. Vemos aquí también, miremos algunas imágenes de esa fecha. Aquí tenemos la imagen de la reunión de los ministros, de los líderes, la reunión de los pastores, de cómo estaban reunidos allí para esta reunión que se realizó en Minneapolis en el año 1888. Hombres de gran experiencia, vemos allá enfrente, vemos a Uriah Smith, vemos ahí también a
Butler y a muchos otros hombres que también son grandemente mencionados y que algunos se opusieron, bueno, muchos se opusieron al mensaje y pocos, realmente pocos aceptaron el mensaje de Cristo, justicia nuestra. Y aquí también tenemos la imagen del Congreso de Minneapolis en dicha fecha del año 1888. La sierva del Señor, inspirada por Dios, dice lo siguiente: este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo al Salvador levantado. El sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante Cristo. Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Vemos entonces que aún entre los líderes, muchos habían perdido de vista a Jesús. Por eso no podían obedecer. Y hasta el día de hoy, por eso no pueden obedecer. Ahora es interesante, mis apreciados hermanos, que es Jesús el que nos da la fuerza para obedecer. De nada vale predicar acerca de la ley, de nada vale predicar acerca de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios, si no tenemos a Cristo en nuestros corazones. No necesitamos una religión exterior o formalista, una religión basada en ritos y ceremonias. Muchos pueden ir al culto los sábados, los días de semana, pueden vestirse bien, pueden comer sano, pueden aparentar guardar la ley como el joven rico que él creía guardar la ley, pero no la guardaba. La ley es espiritual y nosotros somos carnales y necesitamos al ser espiritual, a Cristo Jesús en nuestras vidas, al Espíritu Santo reinando en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos obedecer la ley de Dios. Eso es lo que necesitamos, mis apreciados hermanos. No una religión externa, sino una religión interna que refleje esto en frutos de cómo nuestra religión interna entonces afecta de una forma agradable para Dios en lo exterior. Entonces, la pureza y la santificación tiene que comenzar de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Esto tenemos que tenerlo muy, muy claro, mis apreciados hermanos. Y se había dejado de predicar a Cristo y engrandecer a Cristo, y estos hombres, Waggoner y Jones, fueron instrumentos de Dios para engrandecer a Cristo, porque muchas veces los predicadores adventistas predicaban acerca de la ley y engrandecían la ley, tanto que parecía como que Cristo ya no era algo importante o alguien importante en la vida de ellos. Entonces, por eso Dios mandó este preciosísimo mensaje para que como adventistas entendiéramos de que Cristo es el fundamento principal de nuestro evangelio. Mis apreciados hermanos, debemos predicar más acerca de Cristo. Debemos predicar de su justicia. Y las verdades presentes o la verdad presente es lo que necesita el pueblo de Dios. Pero no tenemos que descartar a Cristo de todos los mensajes, pues Cristo está en todos estos mensajes de la verdad presente. Cristo debe ser grandemente ensalzado y glorificado. Y es precisamente esto lo que pasó en 1888. Pero muchos líderes eh, fueron engañados también por la dirección del presidente Butler y por los prejuicios del hermano Urias Smith, que querían dominar la mente de los más jóvenes o de aquellos que estaban en continuidad con ellos a los cargos, y ellos querían que los demás pensaran como ellos pensaban. Mis apreciados hermanos, nosotros no podemos ser conciencia para nadie. Tenemos que eh, aconsejar, inspirar, trabajar por los demás. Tenemos que estudiar con los demás, pero no podemos ser conciencia de nadie. No podemos nosotros tratar de dominar a las personas. No, no es el espíritu de Cristo, no es el espíritu correcto. Entonces, mis hermanos, Dios nos manda a que no repitamos como líderes, como hermanos, las cosas que sucedió en el pasado. Estos hombres
Wagoner y Jones, como lo vimos, estos hombres fueron inspirados por Dios. ¿Cómo estos hombres predicaron, hermanos? Es interesante cómo estos hombres predicaron la verdad. Y miremos acá en esta imagen. Quiero que miremos en esta imagen. Estos hombres, Wagoner y Jones, eran hombres básicamente jóvenes en comparación con los demás hermanos. Por ejemplo, Jones en esa fecha tenía 38 años y Wagoner tenía en esa fecha 33 años. En comparación con los demás hermanos que estaban allí, pues ellos prácticamente eran pastores jóvenes. Y los demás decían, ¿cómo vamos a hacerle caso a estos dos hermanos jóvenes? Cuando, por ejemplo, allá para esas fechas, el hermano presidente de la conferencia general, Butler, tenía 56 años y Uriah Smith tenía 58. Bueno, Butler tenía, sí, aproximadamente en esa edad andaban. Entonces, eran hombres de mucha experiencia, hombres de años y años, pero de que en ese sentido habían perdido al Espíritu Santo, habían perdido a Cristo en sus vidas y rechazaron este mensaje que forma parte del triple mensaje angélico, Cristo, justicia nuestra. ¿Sí? Entonces, claro que sí, la sierva del Señor amonestó también a Jones, especialmente porque Wagoner era más tranquilo, era más calmo, era un médico, era un hombre preparado en las universidades. Y un tiempo anteriormente de trabajar con su padre Wagoner, padre, en la casa publicadora o editora. Él era un médico que trabajó en Battle Grade, pero él, Wagoner, como médico, no se hallaba, no estaba muy contento, entonces decidió mejor predicar, pues le apasionaba predicar, escribir y todo esto. Entonces comenzó a trabajar en la casa publicadora, mientras que Jones era un militar y también renunció a su profesión, a los cuarteles, renunció se convirtió prontamente, escuchó el mensaje, eh, cuestión de pocos días, meses, para convertirse y tomar la decisión de bautizarse y servirle a Dios igual. Este hombre entonces trabajó con Wagoner en la casa publicadora y aunque estos hombres nunca se sentaron juntos a predicar o a estudiar, pero estos hombres, los mensajes que predicaban tenían una similitud sorprendente, tanto que en una ocasión fue Jones a predicar en una iglesia y el siguiente sábado el hermano Wagoner predicó en esa iglesia y los dos predicaron el mismo mensaje de Cristo, justicia nuestra. El hermano Jones entonces le predicó qué mensaje había predicado el hermano Wagoner y dijo el hermano el mismo mensaje que usted predicó y como predicó le preguntó y dijo así como usted predicó, así predicó. Entonces Dios los estaba guiando, aunque estos hombres eran diferentes. Por ejemplo, Wagoner era tranquilo, calmo, era un hombre que la inspiración, y bueno, la historia relata que tenía una boca de plata. Mientras que Jones era más duro, más áspero, pero sin embargo tenía una memoria fotográfica, era un hombre que leía mucho, era un hombre que comprendía la profecía. Incluso quiero mencionarles que Jones fue el que trabajó fuertemente para la libertad religiosa cuando la ley dominical estaba por proclamarse entre los años 1888 a los años 1890. Entonces, él trabajó fuertemente y fue al Congreso, ante el Congreso de los Estados Unidos, ante los líderes de los Estados Unidos, para que no se proclamara la ley dominical en contra de la libertad religiosa y él presentó un tratado bien hecho. Era un hombre muy preparado, era un hombre muy estudiado que fue usado por Dios.
Estos hombres entonces eran hombres sinceros en ese tiempo, pero sin embargo cayeron en apostasía, como la sierva del Señor así ya lo había mencionado. La sierva del Señor dijo, aunque estos hombres cayeran en apostasía y se apartaran de la verdad, el mensaje que han predicado no sigue, o sea, que el mensaje que predicaron ellos, no porque ellos apostataron, iba a ser mentira. Porque muchos cuando Waggoner y Jones, tanto los dos, apostataron de la fe, pensaban que el mensaje era una falsedad. No, sino que el mensaje era verdad. Pero estos hombres se dejaron guiar por teorías, en el caso de Waggoner, por la sensualidad, y llegó a casarse con una de sus enfermeras con una enfermera que había conocido él cuando fue a trabajar en Inglaterra, en la casa publicadora, y él después volvió y trabajó como médico en Batley Reid y se desvió más de la palabra de Dios y entonces despreciando a su esposa con teorías erróneas acerca de la afinidad en la vida futura y llegó él a ser engañado por también muchas teorías y por el enemigo, llegó entonces a apostatar y a cometer adulterio. Igual Jones comenzó a tener una afinidad con John Harvey Kellogg, el médico, y entonces este también, esta amistad lo afectó a él y concibió teorías que también apostató. Entonces, en esto, ¿qué podemos aprender? La palabra de Dios nos dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mis apreciados hermanos, estos hombres fueron usados por Dios, crecieron de una forma extraordinaria, fueron usados como instrumentos de Dios, pero apostataron de la fe porque no recibieron cuando tenían que recibir la amonestación de parte de la sierva del Señor y despreciaron los testimonios del espíritu de profecía. Por eso estos apostataron, al igual que John Harvey Kellogg, como vamos a hablar en otro estudio, en otro tema, cuando hablemos de la apostasía alfa y omega. Entonces, hoy pasa lo mismo. Los pastores desechan los testimonios y el espíritu de profecía. El adventismo está dividido, la iglesia adventista del séptimo día está dividida, la organización, en que muchos pastores no creen a la hermana Elena. La mayoría, bueno, la mayoría digo hermanos porque, ¿por qué? Porque aunque muchos dicen que creen, realmente dicen que solo es un consejo, que pues hay cosas que pues es libre de hacerlo o no. Entonces, no viven, aunque dicen yo creo, pero no viven de acuerdo a lo que está revelado en los testimonios. Es triste y es lamentable esta situación, pero sin embargo, mis apreciados hermanos, nosotros tenemos que tomar decisiones para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Mis apreciados hermanos, hermanas, es triste cómo estos líderes para esta fecha de 1888 confiaron en sí mismo, en su carne, y negaron lo que el Espíritu Santo y Cristo y el Padre quería para ellos. Y es lo que puede pasar también con nosotros. Pensar que estamos rechazando a hombres y estemos rechazando, como pasó con los fariseos, como pasó con los saduceos y como pasó con los judíos, de que estemos rechazando a Cristo y que estemos blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces, una vez más, la historia se repitió en cómo Cristo fue crucificado en el año 1888 por los líderes adventistas, por los pastores adventistas, y la sierva del Señor lo menciona y dice así: Dios me mostró que esta clase de profesos adventistas que apostataron y de nuevo sacrificaron al Hijo de Dios y lo expusieron al vituperio en la hora de la tentación que ha de vivir para probar el verdadero carácter de cada uno, ellos sabrán que están perdidos para siempre y, tomados de la angustia del Espíritu, adorarán a los pies de los santos. Qué terrible será el juicio para esos hombres que apostataron de la fe, de esos líderes que negaron
al Espíritu Santo y a Cristo y que no se arrepintieron. Les quiero mencionar rápidamente que la sierva del Señor mencionó de que a los líderes, bueno, le habló a Uriah Smith personalmente, a Butler también, les habló y a muchos otros les habló de su forma de rechazar el mensaje y la mayoría pues rechazó. Butler nunca aceptó este mensaje o siempre tenía prejuicios, nunca aceptó completamente, aunque después llegó un tiempo en que mencionó, pero siempre tuvo prejuicios, igual que Uriah Smith. Bueno, no podemos decir, no podemos condenar nosotros, pero con la historia y con los escritos vemos que estos hombres realmente, sinceramente, nunca aceptaron y ojalá y algún día lo haya hecho de todo corazón. Sin embargo, mis apreciados hermanos, vemos cómo entonces la escritura se cumple de cómo apostataron entonces muchos de estos líderes fueron invitados por la sierva del Señor a volver a rebautizarse o volver a bautizarse o rebautizarse. Y algunos lo hicieron y otros por orgullo no lo hicieron. Entonces, mis apreciados hermanos, vemos que crucificaron los líderes a Jesús. Eh, la sierva del Señor amonestó, siempre ella dijo las cosas como era, siempre apoyó la obra de Dios, mas sin embargo los líderes muchas veces se apartaron de la fe que una vez fue dada a los santos. Mire cómo dice acá, todo el universo del cielo presenció el desgraciado tratamiento que se le dio a Jesucristo, representado por el Espíritu Santo. Si Cristo hubiera estado ante ellos, lo hubieran tratado de manera similar a la forma en que los judíos trataron a Cristo. Aquí la sierva del Señor le escribe a los líderes el 16 de enero del año 1896. Entonces, mis apreciados hermanos, así como pasó en los días de Cristo, Anás y Caifás encabezó la apostasía y también encabezó la muerte de Cristo. Así también, en esta fecha del año 1888, el presidente Butler y también Uriah Smith encabezaron entonces la apostasía junto con otros para que Cristo fuera crucificado y que la verdad, lamentablemente, el Espíritu Santo fuera rechazado. Y prácticamente, hermanos, esto era una blasfemia contra el Espíritu Santo al rechazar esta verdad tan grande. Es triste y lamentable lo que pasó y cómo la inspiración lo relata, ¿no? Ahora, es muy importante mencionar de que no estamos aquí condenando a estos hermanos, tanto a Butler como Uriah Smith, pues también nos menciona la sierva del Señor, cómo le habló a Uriah Smith y cómo éste aceptó el llamado y cómo éste también entonces decidió ir creyendo paulatinamente algunas cosas que fue presentado. Pero también estos hombres fueron amonestados de cómo seguían manteniendo este prejuicio en contra de estos hermanos. Mis apreciados hermanos, la apostasía fue terrible que menciona la palabra de Dios para todos nosotros y mire lo que nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo le aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. La sierva del Señor, inspirada por Dios, nos menciona a qué se refiere cuando nos dice y nos habla del oro refinado en fuego y también a las demás cosas que menciona aquí, como son las vestiduras blancas y también el colirio para los ojos. El oro refinado en fuego, vemos en este párrafo que representa el oro de la fe y el amor. Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo y el colirio es el verdadero discernimiento espiritual
que tanto falta entre nosotros. Entonces, como adventistas del séptimo día, muchas veces decimos, no, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pensamos que porque tenemos esta verdad tan grande, no necesitamos seguir aprendiendo más y que nadie nos amoneste, de que nadie nos diga algo, de que no necesitamos cambiar. Y cuando estamos así, en una situación así, estamos en una situación alarmante, donde nuestra salvación está en peligro y necesitamos nosotros entonces comprar o tener el oro de la fe y el amor de parte de Dios, las vestiduras blancas que es la justicia de Cristo, y también necesitamos tener discernimiento espiritual que tanto falta entre nosotros. Oremos por estas tres cosas y que Dios nos ayude a tener estas cosas que son de vital y suma importancia para nosotros. Veamos lo que la sierva del Señor también escribió y cómo se cumple o cómo se cumplió y se ve claramente esto hoy en día. Los hechos en cuanto a la verdadera condición del profeso pueblo de Dios habla más fuertemente que su profesión y hacen más notorio que algún poder ha cortado el cable que los aseguraba a la roca eterna y que están navegando en el mar a la deriva sin mapa ni brújula. Y también vemos que expresiones similares de la apostasía vemos también en Testimonios para Ministros 91 y en Mensajes Selectos tomo 1, la página 425. Vemos, mis apreciados hermanos, de cómo la sierva del Señor aquí habla claramente de cómo Dios entonces, Dios el Padre, cortó este cable al Espíritu Santo que unía la roca eterna que es Cristo Jesús. Y entonces la organización adventista o la iglesia adventista está navegando en el mar. Apocalipsis 17:15 vemos que el mar representa muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. O sea, en otras palabras, el mundo. Están navegando en el mundo a la deriva sin mapa ni brújula. Andan sin dirección. Y vemos cómo la inspiración lo menciona claramente. El que tiene oído, entonces, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia o a las iglesias. Muy bien, mis apreciados hermanos, vamos a ver aquí en 1893 lo que la sierva del Señor escribió y dijo: de aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Esto fue escrito el 1 de agosto del año 1893. Mis apreciados hermanos, vemos entonces cómo, así como eh, Capernaum rechazó a Cristo, así también los adventistas y la organización rechazó a Cristo. Y es terrible cómo aquí están en una condición peor que Tiro y Sidón. ¿Sí? Y también están en una condición peor que la de Sodoma. Aquí nos menciona en el párrafo, a mitad del párrafo, adventista del séptimo día, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida. Y esta profecía, mis apreciados hermanos, se va a cumplir. Usted quiera o no quiera, lo entienda o no lo entienda. Entonces, es interesante, mis apreciados hermanos, que nosotros necesitamos escudriñar las escrituras, no solo creer, no solo decir amén, gloria a Dios, aleluya, lo que los pastores dicen. No, tenemos que investigar, tenemos que escudriñar las sagradas escrituras. Es nuestro deber si queremos ser salvos. Leamos lo que la sierva del Señor dijo en el año 1898. La iglesia se halla en el estado de la Odisea. La presencia de Dios no está más en medio de ella. Mis apreciados hermanos, la sierva del Señor es clara, es específica,
Si una iglesia no es dirigida por Dios, díganme ustedes cómo, cómo, cómo podría ser el pueblo de Dios. Díganme ustedes, explíquenme por favor, dejen en los comentarios cómo es posible eso. Vemos aquí a estas pastoras maquilladas, pintadas, el cabello, se pintan, mire, con pantalones, eh, con tenis y de esta forma. Y pastoras que, bueno, el ministerio pastoral sabemos que es para los hombres, no es para las mujeres. E incluso miren estas mujeres cómo, cómo están. Y los pastores, los líderes a nivel mundial, pues no dicen nada, aplauden todo esto. Entonces, mis apreciados hermanos, es triste y esta condición no va a mejorar, sino que va de mal en peor porque está escrito, está inspirado, no va a mejorar. Lo mismo que pasó con el Israel de antaño, pasa también hoy en día con la iglesia adventista del séptimo día. Miremos acá por qué entonces es necesario y por qué existe el movimiento de reforma. En otro estudio vamos a explicar a lujo de detalle cómo la apostasía alfa y la apostasía omega hizo también de que surgiera la iglesia adventista del séptimo día movimiento de reforma. Quiero mencionarles brevemente que cuando se eligió el nombre de adventista del séptimo día, se eligió como estudiamos en un estudio anterior, hace como más de un mes, que este nombre fue tomado como una reprensión para el mundo protestante y para las demás denominaciones. Adventistas porque se preparaban y esperaban la segunda venida de Cristo. Y séptimo día porque guardaban el sábado como día de reposo, como lo establece la palabra de Dios. Ahora, el nombre Adventista del séptimo día, movimiento de reforma, es una reprensión para la iglesia adventista del séptimo día, porque el nombre que se le añade, movimiento de reforma, está inspirado en la pluma inspirada, en los testimonios, y es una reprensión porque el cristiano no debe ser conservador ni liberal, que de estos lamentablemente abunda en la iglesia adventista, libertinos, eh, y también conservadores, que se conservan en lo que creyeron sus padres, sino que la iglesia debe ser reformadora. Por eso es una reprensión. Por eso la sierva del Señor dijo, por la corrupción que había en 1901, ella mencionó, es importante que haya una organización enteramente nueva. Debe haber sin demora una renovación. Esto le escribió a los hermanos de la Conferencia General. Mis apreciados hermanos, vemos entonces que no está hablando de una reorganización, está hablando de una organización enteramente nueva. ¿Por qué? Porque la organización adventista del séptimo día estaba en gran apostasía. Dios necesitaba una organización enteramente nueva. Así como cuando el judaísmo cayó en apostasía y Cristo instauró y eligió a 12 hombres y estableció una organización enteramente nueva. La misma iglesia, pero una organización enteramente nueva. Es lo que se necesitaba también por la apostasía en la iglesia adventista, y esto se dio, y esto lo vamos a explicar a lujo de detalle en el siguiente estudio, que quiero que estén pendientes para cuando subamos el siguiente estudio ustedes también puedan disfrutar de la palabra de Dios pura, sin mezcla de error. Entonces, pero muchos me dirán, pero hay un párrafo también en 1915, también hay otros en 1903, donde habla la sierva del Señor de que no debemos entrar en ninguna organización, no, en ninguna otra organización nueva. Bueno, eso lo vamos a explicar en el siguiente estudio, pero a eso se refiere porque estaba surgiendo para esa fecha el panteísmo o la apostasía alfa, como lo vamos a estudiar en el siguiente estudio. No se refiere al movimiento de reforma,
sino que se refiere a la apostasía que estaba surgiendo con el panteísmo, que son dos cosas muy distintas, porque esta, esta creencia del panteísmo liderada por John Harvey Kellogg era totalmente diferente a lo que creemos nosotros como adventistas del séptimo día. Entonces, quiero que por favor se conserven fieles y que puedan disfrutar con nosotros en el siguiente estudio acerca de la continuidad de este tema. Mis apreciados hermanos, mire cómo dice la sierva del Señor en este párrafo. Quisiera que lo lean conmigo, por favor. En la conferencia general realizada en Batley Grade en 1901, Dios mostró a su pueblo la evidencia de que Él estaba pidiendo una reforma. Si los corazones endurecidos se hubieran entonces quebrantado en arrepentimiento delante de Dios, se hubiera visto una de las mayores manifestaciones del poder de Dios, que jamás se vio. Mas Dios fue deshonrado. Los testimonios del espíritu de profecía no fueron tomados en consideración. Los hombres no se apartaron de las prácticas decididamente contrarias a los principios de la verdad y justicia, que deberían ser mantenidos siempre en la obra del Señor. Entonces, es triste y es lamentable lo que la sierva del Señor escribe, pero es una realidad hasta el día de hoy. No toman en cuenta los testimonios, siguen comiendo, siguen bebiendo, siguen vistiéndose, siguen quebrantando la ley de Dios como quieren. Mis apreciados hermanos, siguen quebrantando el sábado como ellos quieren. Y es lamentable. Y esto entonces es evidente. El que quiere ver, que vea. Y el que no quiere ver, que no vea. Así que, mis apreciados hermanos, Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa tiene que ser nuestra decisión, al igual que Josué tomó esta decisión. Tenemos que tomar la decisión de servir a nuestro Dios. Así nuestros líderes no quieran. Tenemos que salir de Babilonia, salir de la apostasía y servir a Dios. Mis apreciados hermanos, mis apreciados amigos y amigas, Dios nos ayude a tomar una sabia decisión y servirle a Él de todo corazón. Servirle a Él y entregarnos plenamente a su servicio. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros. Mis apreciados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios esté con ustedes, que su gracia los acompañe. Siempre, siempre recuerden orar, leer la Biblia, estudiar los testimonios. Siempre recuerden esforzarse por hacer la voluntad de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Quisiera que por favor compartan este mensaje, que puedan suscribirse al canal, darle a la campanita, puedan reaccionar, mis apreciados hermanos, para que este mensaje alcance a otras personas que necesitan y que merecen escuchar este mensaje. Dios les bendiga, un fuerte abrazo a la distancia, con mucho cariño, con mucho aprecio, su hermano en Cristo. Bendiciones. Dios los acompañe siempre.